¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana, un jueves más en Telearacena. Hoy nos venimos aquí al resguardo del calor en nuestro plató de Telearacena. Buscamos un sitio tranquilo y sobre todo una mesa en la que apoyarnos, porque vamos a hablar de juegos de mesa. Vamos a hablar, en este caso no tanto de la actualidad de Aracena, o sí, porque este juego de mesa que hoy vamos a presentar y que es algo inédito en nuestro pueblo, pues es la actualidad de este verano, puesto que va a lanzarse como actividad en este verano ligada a las actividades de la Casa de la Juventud y a otras iniciativas a nivel público o privado. Y bueno, va a ser un poco protagonista, o al menos se va a escuchar hablar mucho de él. Es un juego que lleva por nombre Timeline Patrimonio de Aracena y que lo tenemos por aquí. Lo vamos a mostrar, vamos a jugar hoy en esta entrevista y a conocer esta iniciativa, que es una iniciativa pues creada, nacida aquí y con un sello muy local. El artífice de ella, la persona que la ha ideado, es Sergio Durán Quini, al que seguro que muchos de ustedes ya conocen. Sergio, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Para quien no te conozca, te vamos a presentar. Te vamos a presentar. Bueno, Sergio Durán, un joven de Aracena, que casi que ha nacido un poco en el movimiento de la Casa de la Juventud, de la música, y muy ligado a la dinamización juvenil. Eres dinamizador de la aldea de La Umbría, ligado al turismo activo. Trabajas con algunas de las empresas de turismo activo de aquí de Aracena de la Sierra, pero bueno, una persona inquieta. También, por supuesto, el mundo de la música, ¿no? Aracena en concierto, Montanera Festival, todos esos festivales siempre tienen a Quini por ahí detrás moviéndose. Totalmente. La verdad que sí, muchas cosas. Una presentación un poco amplia, pero bueno, yo creo que una de las personas y de los jóvenes inquietos que no dejan de parar, de inventar, y fruto pues de esa capacidad de creatividad y de invención y de querer aportar cosas nuevas para su pueblo y sobre todo para los jóvenes y los niños, que es el sector que yo creo que más le conmueve a él. Claro, la verdad que siempre, como siempre está ligado, como has comentado antes, con el tema de la Casa Juventud, y está ligado siempre mucho con, al principio era usuario, después terminé trabajando, ¿no?, para el ayuntamiento y haciendo actividades con juventud, siempre está ligado mucho con el tema de la enseñanza, transmitir, sobre todo trabajar los valores, la importancia de las cosas que no puedes aprender en otros recursos educativos, ¿no? Sino, claro, nosotros somos la zona de ocio. Entonces, el ocio es un aprendizaje diferente, pero que te hace tener una constancia, tener una referencia para tu vida, ¿no? No es el tiempo libre, sino es el ocio. Entonces, claro, yo me dedico al sector del ocio. Entonces, claro, el sector del ocio tiene su parte buena, que es muy libre a la hora de crear cosas, pero también tiene su parte mala, que la gente decide si quiere hacer o no hacer ese ocio. Entonces, claro, está ahí un poco en las dos partes y claro, y entonces te da a crear cositas como esta para atraer a ese público y decir, oye, pues mira, hay cosas diferentes, se puede hacer las cosas diferentes, pero siempre con el mismo objetivo, que es transmitir y enseñar. Que las nuevas generaciones vean las cosas necesarias e importantes que hoy en día estamos viendo ya nosotros. Yo, sobre todo, que ya estoy cerca de los 30, pues ya te das cuenta de que realmente son cosas importantes y muy bonitas saberlas. Y no es que sea un recurso muy necesario para el día de mañana, pero bueno, nunca está mal, el saber no ocupa lugar. Bueno, yo creo que la primera formación que tenemos que tener en nuestras vidas es la de nuestra vida más cercana, nuestro entorno más cercano. Y eso es lo que va a permitir este juego que Quini pues ha inventado. Así, sobre la marcha. Lo ha inventado, lo ha creado, lo ha puesto en marcha y lo vamos a poder disfrutar pues ya desde este verano, que es cuando va a empezar un poco a divulgarse este proyecto. Es un juego pues para acercarnos a la historia, al patrimonio de Aracena y para aprender jugando, algo tan importante y tan básico ya no solo para los niños, también para los adultos. A mí me encanta aprender jugando y experimentando. O sea, esa claro, es la idea, ¿no? Claro, el recurso el recurso educativo. El recurso del juego es un gran recurso educativo y es porque, claro, cuando estamos jugando estamos volviendo a nuestros inicios infantiles, hablando del adulto o hablando del niño. Entonces, tú en el juego lo importante que tienes es que no tienes nada que perder.
puedes apostarlo todo. Entonces, claro, al quitarse este miedo, la mente se expande y abre, y entonces absorbe más información, claro, porque estás canalizando la información del juego, porque al fin y al cabo no quieres perder, ¿sabes? No vas a perder nada, porque realmente a nivel material no pierdes nada, pero no quieres perder, entonces claro, estás enfocando y al fin y al cabo ese aprendizaje se interioriza, y sobre todo de que la diversión que te da un juego es lo que son las endorfinas que te dan el cerebro para que estés despierto y canalice bien esa información, ¿no? Y claro, y siempre, y desde siempre yo me ha gustado mucho jugar y me sigue gustando jugar y seguiré jugando. Y pues bueno, y aquí en Aracena y en las aldeas, por ejemplo, se nota mucho, ¿no? Las personas mayores que juegan al tute y cogen a los zagales y les enseñan a jugar tute, y al final ve a diferentes generaciones jugando, ¿no? Y eso, los juegos de mesa, la verdad que se está empezando a recuperar ahora. Hay asociaciones, por ejemplo, Cortegana, Asociación Chichimonete. Yo, por ejemplo, en Lombría, en mi trabajo, llevo 2 años trabajando el tema de los juegos de mesa con los jóvenes, con los niños, y es muy interesante porque, claro, hay jóvenes de 16 años que están jugando con niños de 8, y al mismo nivel. Claro, entonces esa facilidad de ocio que se puede encontrar es un recurso... Y de aprendizaje es un recurso fantástico. Bueno, pues muy interesante. Y bueno, este juego que se llama Timeline, línea del tiempo, ¡guau! Que las tiro, estoy como Juan Tamarí, ¿has visto? Derrochando cartas. Timeline es línea del tiempo, que es lo que se hace con este juego. Bueno, explícanos, sobre todo en primer lugar, vamos a ver, ¿de dónde viene esta idea? ¿Cómo se te ocurre plantear, bueno, voy a hacer un timeline, un juego para que nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adultos también, por supuesto, jugando, aprendan el patrimonio de Aracena, ¿no? Claro, el objetivo del juego empieza porque, bueno, otro de mis trabajos, como tú muy bien has comentado, trabajo con diferentes empresas de turismo activo de aquí de Aracena, entonces trabajo con una empresa que se llama Babel Nature. Y claro, y voy a empezar a hacer, y estamos haciendo ya rutas de patrimonio donde la idea es que vengan familias enteras. Entonces, claro, yo me acuerdo de pequeño que cuando me explicaban fechas, sucesos, para mí era muy lioso, porque yo se me mezclaban los conceptos, los días, los años, y yo al final era un lío, era un desastre. Entonces, claro, la forma visual es muy fácil de aprender, verlo, visualizarlo. Entonces, claro, hay un juego de mesa, se llama Timeline, que es el juego original sobre sucesos, eventos históricos y tal, y digo, ¿por qué no hago una adaptación sobre el patrimonio de Aracena, que es lo que voy a explicar en la ruta, y así al final de la ruta jugamos con los niños, los padres con los niños, y que puedan realmente demostrar lo que han aprendido en la ruta. Entonces se me ocurrió la idea de hacer esta pequeña adaptación con sucesos que en la ruta voy hablando. Claro, ya van metiendo cositas más interesantes, sucesos de Aracena, por ejemplo, fue el primer municipio en Andalucía que se hizo la bandera andaluza, pues cositas así interesantes que ya a la gente le llama mucho la atención, ¿no? Y sobre todo de que, como veremos después al final, que vamos a jugar, que sobre todo lo que hablamos, yo quiero jugar, verlo, es decir, claro, o sea, siempre la gente me dice, oye, explícame un juego tal, digo, sí, juguemos. Sí, además los juegos de mesa, como mejor se aprende, te leen las instrucciones y no entiendes nada. Y al final es jugando cuando aprendes la dinámica del Totalmente, juego. Entonces siempre yo digo lo mismo, primero juguemos y ya después te explico el concepto, ¿no? Porque claro, primero, porque no pasa nada, o sea, te equivocas, tal, no pasa nada, realmente estamos jugando, estamos pasándolo bien. Entonces ya la segunda vez tendrás más vicios, ya la tercera tendrás más, entonces claro, pues claro, pues mi objetivo desde un principio era ese, cómo transmitirle esa información, porque yo tuve esa carencia, ¿no? Cómo transmitirle esa información a los niños de la ruta, ¿no? Y se me ocurrió este concepto, un dibujo, porque sería un dibujo de una línea de tiempo, desde la primera carta que sería los primeros asentamientos humanos de Aracena, hace más de 3000 años, hasta uno de los últimos sucesos así importantes que ha sido la apertura del Alcázar del castillo, que sería en 2015. Entonces, todo dentro de ese recorrido, todos los diferentes sucesos que han ocurrido. Entonces, claro, tú al final del juego te ves una línea temporal donde te puedes explicar perfectamente la evolución y por qué Aracena ha evolucionado de esa forma. El por qué es lo importante. Los porque históricos, ¿no? Ahí está, porque ahí es donde se comprende ya realmente la historia y el patrimonio real. Bueno, pues muy interesante. Y bueno, sobre todo, esa idea que propones de hacer la ruta previamente, visualizarlo y después hacer como este juego un poco a modo de examen, a ver qué has aprendido, con qué te has quedado, ¿no? O para reforzar el conocimiento de lo que hemos visto, ¿no? Es algo que es aplicable, ¿no? Hay muchas empresas que se dedican en Aracena a esto, a las rutas patrimoniales. En fin, es muy interesante que tengan este recurso, digamos, como colofón, ¿no? a la visita, o el propio visitante, ¿no? Que venga y que pueda finalmente pues llevarse este juego como recuerdo
En fin, es una alternativa. ¿Qué salida, no? Puede tener, tiene mucha mucha salida. Claro, tiene mucha salida porque al fin y al cabo es lo que estamos hablando, es una cosita, tiene 37 cartas, que realmente, o sea, el paquetado final todavía no está, pero más o menos iría por un estilo así, ¿no? Y es muy jugable. Tú antes, cuando hemos llegado, me dices, ¿dónde lo llevas? Y me lo sacas del bolsillo. Digo, me imaginaba un tablero. Digo, tengo el patrimonio de Aracena, lo tengo aquí, en el bolsillo, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil de llevártelo de un lado a otro, claro, jugarlo, cómodo. Es muy rejugable, es decir, porque es complicadillo. Hay algunas zonas que son muy cerquitas de sucesos de Aracena que fueron muy consecutivas, entonces es complicado acordarte de una vez para otra, entonces, bueno, es rejugable. Y bueno, y después el día de mañana, pues lo más seguro que se pueda sacar expansiones, cartas nuevas, sucesos, nuevos sucesos que van a ir ocurriendo, y todo se pueda seguir haciendo que la baraja sea más grande, ¿no? Es curioso que no existía nada así en Aracena. O sea, esto es una iniciativa local, que nace desde lo local y que además, bueno, pues menos mal que nace desde lo local, porque nos fastidiaría quizás que naciese fuera una iniciativa hablando sobre nuestro patrimonio. Pues ha salido de aquí, de la iniciativa de Sergio, de un joven de Aracena, y bueno, es algo que realmente no existía, un juego que recoja de esta forma tan didáctica el saber sobre el patrimonio y sobre la historia, pues muy interesante. Claro, es que te das cuenta de eso, o sea, hace, lo que te comentaba antes, hace como 2 años más o menos, 2 o 3 años empiezo con los juegos de mesa, y te das cuenta de siguiendo una serie de normas, por ejemplo, no hacer trampa, no jugar, la evolución que ellos mismos tienen a la hora de jugar los juegos de mesa. Al principio intenta hacer trampa, intenta hacer daño, intenta engañar y tal, pero llega un momento de que cogen la dinámica del juego, cogen las normas establecidas, que no son normas, son el decálogo, ¿no? Es como cosas que no hacer, ¿no? Para pasarlo bien. O sea, entonces cogen esa dinámica y al final te das cuenta que tienes a 15, 20 chavales de diferentes edades jugando, riéndose y pasándoselo bien durante 3 o 4 horas. Pues claro, van cambiando de juego, venga, dejan el juego, tú le enseñas que lo recojan, que lo den en su sitio por si alguien lo quiere coger, venga, oye, no, todo el mundo puede jugar, tal, una pauta, y te das cuenta de eso y dices, joder, es que es muy bonito realmente. Y una cosa muy fácil de montar, que es un recurso al fin y al cabo muy cómodo, ¿no? Porque muy cómodo me refiero a transportarlo y todo el rollo, ¿no? Hay juegos que funcionan menos, pero bueno, tú lo llevas, una bolsita, lo pones, venga, esto se juega así. Y ahora empieza a sacar la gente, juegan, y al final le van cogiendo el rollo, ¿no? Y es que, claro, está intrínseco en nosotros el jugar, ¿no? ¿Cuál va a ser la primera prueba, la primera puesta en marcha que va a tener este juego? Pues ¿Dónde ya se va a estrenar, digamos? Pues tenemos con Babel Nature, vamos a realizar, ya hablo de vamos porque yo voy a estar colaborando, vamos a realizar una actividad con la Casa de la Juventud, con los jóvenes de Aracena, donde vamos a hacer una ruta de patrimonio andando por Aracena, medio nocturna, y finalizaremos en el Alcázar del Castillo, donde la idea más o menos sería después en el Alcázar hacer pequeños grupitos y jugar a juegos de mesa. Que ellos jueguen, dárselo y que ellos jueguen y que vean y que pongan lo que tú has dicho antes, que pongan el valor como el examen, ¿no? Que pongan el valor, el conocimiento que han aprendido durante la ruta. Entonces, ahí tienes tú ya 2 objetivos. El primero, que durante la ruta te escuchen. Que sabes que porque luego viene el juego. Claro, ahí está, porque después dice, oye, vamos a jugar a juego, y quién sabe, puede ser que el que gane se lleve el juego para casa, o una cosa así, le da una aliciente, una motivación, entonces ya ellos te van a estar escuchando durante la ruta. Y el segundo, que al fin y al cabo, lo que hemos dicho, la captación de información, es decir, que lo asimilen, ¿no? Asimilen la información realmente de lo que sería. Que refuercen el conocimiento. Que refuerce el conocimiento con ese juego. Con ese juego. Muy bien, muy interesante. Entonces, la Casa de la Juventud, digamos que en una de sus actividades de este verano va a ser una de las que lo pruebe, además de las empresas con las que trabajas habitualmente, de turismo activo, en las rutas patrimoniales, y seguro que esto después va a tener más salida. Ya te habrán dado el toque desde los colegios, porque esto es un recurso que va a quedar para nuestros niños, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Aracena ya van a adquirir algunas copias para repartirlas por los centros sociales de las aldeas y por el colegio de aquí, para cuando, en fin, pase toda esta historia del COVID-19, esperemos que se vaya ya pronto, y van a repartirlo por los centros para que tengan ese recurso. Y lo más seguro que después, si vemos octubre, noviembre, que ya podemos realizar actividad y tal, que vayamos algún día a clase, junto con Eduardo, que es el encargado del patrimonio de Aracena, el técnico, ¿no? El técnico, claro, que no me salía, el técnico del patrimonio de Aracena, y claro, y entonces junto con él, por realizar, él que explique la parte técnica, que es su labor y lo hace fantástico, y yo después pues asimilamos conocimiento con el juego de mesa, ¿no? ¿Cuáles han sido tus fuentes, Kini? Has nombrado a Eduardo, me imagino que habrás consultado. Eduardo le tengo que dar 1000 gracias, porque gracias
ha sido como 2 o 3 fuentes, ¿no? Porque el juego, la Casa Juventud está realizando un juego online con los jóvenes, dándole archivos y fotografías, diciendo en qué año era o qué lugar era, ¿no? Fotografías antiguas. Fotografías antiguas, entonces también ahí, por ejemplo, he recuperado algunas fotografías, también del patrimonio me ha cedido muchas fotografías, que también es Luis Carlos de la Casa Juventud, por ejemplo, hay una fotografía también suya, que del Alcázar de Castillo, entonces... mucha gentecilla que la verdad que me ha ayudado con el proyecto, porque la verdad que, hombre, si tengo que diseñarlo de otra forma, poniendo dibujos y tal, ya se me hubiera ido un poco de la cabeza y del presupuesto. Pero bueno, la verdad que ellos me han ayudado y hombre, y agradecerlo. Eduardo me lo ha corregido. Tengo que decirlo que, claro, ahí está, porque yo la fuente informativa, claro, la página de Aracena, por ejemplo, que tiene una zona de patrimonio, la página de Facebook nueva creada de patrimonio, los vídeos que también habéis estado subiendo con Tele Aracena, de Eduardo hablando. O sea, he estado bebiendo de muchos sitios. Sí, he estado cogiendo de muchos lados, sobre todo así, porque este juego, al final lo veremos, pero tienen que ser fechas clave. No pueden ser en plan en el siglo XV, no, tiene que ser una fecha clave. Un año en concreto. Claro, un año concreto, entonces buscando información para contrastar información sobre todo, porque claro... sí que es verdad que a veces los hechos históricos tienen fechas aproximadas, a mediados del siglo tal, pero la fecha concreta no es fácil encontrarla en algunos casos. Totalmente, en algunos y en bastantes, y entonces claro, entonces muchas veces me ponía yo con la fecha y por eso Eduardo me la corrigió, porque después se llevó y estuvo viendo los documentos sobre la referencia, ¿no? Por ejemplo, primera referencia de las Grutas Maravillas, pues esto ocurrió en el 1850. Pues por ejemplo, yo lo tenía puesto que ocurrió en el 60, un poquito más tarde, entonces él... Sí, a veces además hay fuentes contradictorias, y verdad que en un sitio puedes encontrar una fecha y en otro otra fecha diferente, ¿verdad? Sí. Que siempre tiene que haber un criterio, ¿no? Que lo regule. Claro, yo me quedo tranquilo porque el que más papeles tiene ahora mismo es Eduardo, es decir, con todo el archivo histórico que tiene el patrimonio, claro, lleva el archivo municipal, entonces con todo ese archivo municipal yo entiendo de que las fechas que él me ha concretado y me está comentando son las suyas. Puede que tenga algún error, pero no pasa nada porque si hay una segunda edición, esos errores se cambian y ya está. Y en fin, y bueno, el diseño más o menos, ya el concepto está creado, ¿no? Que era la idea, y ya es viable y jugable. Entonces, bueno, ya si hay una segunda edición, pues ya se modifican los fallos y no pasa nada. Puede haber una segunda edición de esta misma que tenemos aquí, pero además puede haber, has hablado antes de extensiones. Sí, como lo de expansiones. Extensiones es lo de la peluquería, ¿ves? Yo sabía que, estoy usando el término extensiones en la peluquería, expansiones en el juego. Pero más o menos va por ahí, te pone un poquito más de pelo, le pone un poquito más de cartas, ¿no? ¿Cómo va eso de las expansiones las expansiones en el mundo de los juegos de mesa, bueno, en el mundo del juego, porque también de videojuegos online y tal, también existen, ¿no? Las expansiones son pequeñas formaciones que tú unes al juego original. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, este juego ahora mismo se puede jugar de 2 a 5 personas, pero si metemos una expansión, puede que llegue hasta 7 personas. Y que, por ejemplo, gente que lo compre y juegue mucho, llega un momento que ya la fecha se le sepa. Entonces, al meter esa expansión, estamos hablando de ya expansiones ya un poco más orientadas a cosas más concretas, ¿no? Por ejemplo, de la gruta hay 2 o 3 referencias. Hablemos de las formaciones de la gruta. ¿Cuánto tiempo han tardado? ¿Qué tipo de formación? Eso lo puedes adaptar y meterlo. Hablemos de los sucesos de Aracena como municipio turístico. ¿Qué ha hecho de forma turística Aracena? Pues pues también la primera vez que fue mencionado Aracena como municipio turístico fue en el 1900. Pues eso lo vas incluyendo. Y vas incluyendo cosas, pero con un tema ya concreto. Y todo eso, lo interesante es que todas esas barajas que tú vayas creando, las vas mezclando con el juego de manera que puedes complicar el juego. Ahí está. Hacerlo cada vez más complejo y tener después a profesionales, a guías turísticos formados aquí a través de esta baraja. Después, imagínate, claro, se puede ampliar el conocimiento, porque aquí realmente conocemos hitos históricos, fechas concretas, pero después seguro que esto despierta el interés de quien dice, mira, pasó esto en tal año y cómo sería. O sea, y ahora entra en internet, se va al archivo municipal, indaga un poco sobre el tema. O sea, que esto es un poco la puerta de entrada, ¿no? Tú lo vas a ver al final cuando juguemos, porque yo, por ejemplo, cuando juego con los niños y con los adultos, o sea, siempre lo hago, vamos a ir colocando las cartas, vamos a ir jugando y yo te voy a dar pistas. No te voy a decir la fecha, ni te voy a decir el lugar, pero te voy a decir el contexto. ¿Por qué puede ir esa construcción ahí? ¿Por qué esa construcción se hizo ahí? ¿O qué ocurrió en Aracena en ese momento para que de repente se diera una referencia de la Gruta de las Maravillas, por ejemplo, que tengo delante, ¿no? Es decir, ¿qué ocurrió? Entonces, claro, yo te voy a dar esas pistas y tú ya vas a ir colocando las cartas. Entonces, ahí está el sistema educativo también, el recurso educativo. Tú le vas dando eso y ya si quieres más información, pues bueno, pueden preguntar, porque, en fin...
La primera prueba que hice, jugué con Daniel Calleja, que es el jefe de Babel Nature, el dueño de la empresa, y con Luis Carlos Romero, el técnico de la Casa Juventud. Fue por casualidad, porque estaban ellos hablando de la actividad y tal. Yo me acerqué, porque también tenía que ver un par de cosas. Y digo, oye, pues mira qué traigo aquí. Y ahora nos pusimos a jugar. Y bueno, creo que pusimos 3 cartas. Ahora Luis Carlos empezó a contar historias, yo empecé a contar historias, Dani allí flipando. Entonces, claro, al final, y el juego seguía creciendo, pero íbamos poniendo cartas y íbamos jugando. Y además ibais comentando. Íbamos comentando los sucesos, claro, porque tú decías, oh, pues yo no sabía que esto había sido en esta fecha, tal, oye, pues mira, tal, esto, lo otro. Y vas comentando los sucesos. Enriquecedor. Otra expansión, por ejemplo, que estuve hablando también con Eduardo, era de hacerlo de fiesta y tradiciones de Aracena. Que también, cuando empiezan, cuando comienzan, o cuando finalizan. El origen, claro, que tú dices... El origen viene todo después a la hora de jugarlo, ¿no? De la información. Pero claro, que la verdad que bueno... de fechas, ¿no? Vamos a ordenar cronológicamente esos. ¿Cuándo fue la primera peregrinación de la Reina de los Ángeles hacia Laja? Pues, por ejemplo, en el año tal, pues, se coloca, ¿no? O, por ejemplo, ¿cuándo fue la primera fiesta de Aracena en septiembre? Que se hacía, ¿no? Que era antes de septiembre, pues en tal año. O, ¿hasta qué año fue la fiesta del pirulito? Por ejemplo, la vela del pirulito, ¿no? Que era aquí al lado, ¿no? Pues es decir, todos esos sucesos los vas introduciendo. O sea, que esto puede tener tiene mucha salida, mucho futuro, ¿no? Esta es la primera piedra, podemos decir, de este juego, de esta propuesta. Hombre, yo... La verdad, y siempre lo voy a decir, que mi intención de esto no es hacerme rico, es sobre todo el recurso como el recurso educativo. Yo tengo mi trabajo, tengo mi historia, tengo mis chapuzas, por decirlo así, ¿no? Pero con las diferentes empresas y eso. Y realmente este juego, mi idea es eso, es recurso educativo. Porque, en fin, soy de Aracena, criado y engordado en Aracena, ¿no? Y la verdad que muchas veces no damos valor a lo que tenemos cerca. Siempre en mi juventud, siempre mis amigos han salido fuera, qué bonito Sevilla, yo he viajado mucho, me encanta viajar, pero sí que te das cuenta de que para poder disfrutar de lo que hay alrededor fuera, tienes que aprender a valorar lo que tienes dentro. Entonces, mi objetivo al fin y al cabo con este juego es eso, que la gente dé la importancia y el valor de, que tenemos construcciones de Aníbal González, que hizo la Plaza de España, es que Hernán Ruiz II, que hizo la portada del Cabildo, hizo el Escorial. Y empezó en Aracena y fue el primer arquitecto de la parroquia, es que tú dices, y después hizo el Escorial, ¿sabes? Que tenemos cositas muy interesantes que, hombre, hay que darle valor y que la gente lo sepa, esa gran importancia, ¿no? Entonces, mi objetivo va a ser esa forma de transmitirla, y como a mí me encanta jugar y al fin y al cabo trabajo jugando, mi trabajo es jugar, pues qué mejor forma de transmitirlo con algo que ya conozco. Pues vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar. Porque yo creo que es la mejor forma de mostrar o de dar una primera pincelada, porque después ya los vecinos de Aracena tendrán ocasión de adquirirlo. Después contaremos un poco pues, cómo lo podemos conseguir este juego, pero lo primero es mostrarlo, enseñarlo, y además es que yo me está picando. Que sí, eso es lo interesante, que tú digas, pues yo tengo ganas pero de jugar. Pero vamos, seguro que me va a pegar una paliza, porque se lo sabe. Sí, pues le da mucha vuelta, Bueno, pero vamos a intentarlo, vamos a hacer por lo menos una pequeña demostración. No vamos a hacer la línea completa del tiempo, pero vamos la línea completa. Enséñanos la dinámica del juego, un poco en principio cómo es. Vale. Vamos a jugar a Timeline Patrimonio de Aracena, yo ya estoy nerviosa, y explícanos quién y cómo va el juego. Pues mira, el juego es muy simple. El juego consiste, el objetivo final, gana el primero que se quede sin cartas. Entonces, el ganador es el primero que sea capaz de colocar todas sus cartas propias en la línea temporal. ¿Podríamos ser 5 personas? Podríamos ser 5 personas, y mínimo 2 personas. Aunque bueno, si te quieres hacer un solitario tú así sin intentarlo, también puedes hacerlo. Eso ya estudiar. Eso ya, tranquilamente. Entonces, mínimo 2, máximo 5. Se reparten 5 cartas, pero como va a hacer una demostración, vamos a repartir 3. Entonces, por ejemplo, te reparto a ti. O sea, serían 5 cartas en el juego, pero vamos a repartir 3 para hacerlo más breve. Ahí está, para hacerlo más breve. Se reparten 5, para que tenga... O sea, si somos 5 personas, se reparten 5 y así sucesivamente, o sea, siempre 5. Y se reparten todas las cartas, y la última carta, la que nos quede encima, por ejemplo, tengo el primer municipio de Andalucía de izar la bandera andaluza, se coloca con la fecha boca arriba. Y empieza el juego. Y comienza el juego. Esta es la primera fecha de referencia. Esta es la primera fecha de referencia. 1932. Y ahora, nuestras cartas, por turno, de uno en uno, tenemos que colocar nuestras cartas si creemos que el suceso ocurrió antes de esta fecha o después de esta fecha. Y vamos colocando carta, creando la línea temporal. ¿Qué ocurre que si te equivocas? Pues si, por ejemplo, comienzo yo, año que se remodeló la cúpula ovoide del Casino Arias Montano. Yo sé que el Casino Arias Montano se hizo en 1910.
Entonces, y la cúpula, por temas de cotera, se tuvo que remodelar y duró solamente lo que serían 2 o 3 años. Entonces fue un suceso que ocurrió antes del izamiento de la bandera andaluza, que fue en 1932. Pues entonces lo coloco antes. ¿Y ahora Lo coloco con la fecha boca abajo y ahora le doy la vuelta. descubrimos? Que fue en 1912. Ahí está. Entonces la carta se mantiene. Supongamos que yo la hubiera colocado pensando que fue un suceso después. Entonces mi carta se recoloca en su sitio y robo una. Bien. Se corrige el error. Se entonces, corrige el error. Para que no se estropee el juego. Claro, para que no se estropee el juego. Y como castigo te llevas una Me carta llevo del una carta. montón. ¿Vale? Vale. O sea, Entonces, yo ahora me toca a mí. Yo ahora debo te toca ir a ti. a lo seguro, ¿no? Ahí está. Tú O sea, tienes... la estrategia es ir a lo seguro. Hombre, si yo no estoy muy segura de esto o de esto, pues me voy a lo seguro. Claro. Y como estaba atenta en la entrevista, tú has dicho que el último hecho histórico que ocurrió en el juego fue Totalmente. la apertura del Alcázar, Muy bien. del castillo, a las visitas turísticas. Y así que pongo esta después de ese hecho. Y ahora vemos... ¡Pam! En el 2015. Muy bien. Entonces, Menos mal. tu carta se mantiene y tú ya no tienes que robar cartas. Ah, bien. Entonces te vas quitando O sea que cartas. te voy ganando. Por ahora me va ganando. Bien, vale, buen yo comienzo. tengo 3 cartas, que sería la primera visita de rey Alfonso XIII, la iglesia de Santo Domingo dejó de ser convento dominico, o la primera feria de jamón de Aracena. Tengo 3 sucesos diferentes, entonces digo, puedo suponer que la iglesia de Santo Domingo se desamortización. La creo que es- desamortización. La esa palabra. desamortización, que decía Eduardo, que es muy complicada, la desamortización de la iglesia de Santo Domingo, que se la quedó el ayuntamiento de Aracena, fue un suceso anterior, porque hombre, estamos hablando de que esto fue en el siglo XV cuando se hizo el convento, en 1835. ¿Vale? Entonces fue antes de la remodelación de la cúpula del casino y del izamiento de la bandera y de la apertura de la caza. Entonces creo que fue anterior. Vale, Bien, has acertado. Bueno, pues ahora me toca a mí. Yo tengo 2 cartas aquí. Una dice que Aracena pertenece al reino de Sevilla que fíjate tú los sevillanos cuando se enteró de eso. y otra que la orden de los hospitalarios conquistan Aracena. Yo esto lo tengo muy difícil, lo tengo muy difícil, pero digo yo que Aracena pertenecería al reino de Sevilla hace mucho tiempo, o sea, eso puede ser casi que medieval quizás, o Claro, por ahí. estamos hablando de que Entonces, los hospitalarios reconquistaron todo esto de los portugueses, ¿no? O sea, de los árabes, que digan. Y los hospitalarios eran de la zona de portuguesa, ¿no? De Moura, que venían Los por ahí. llegaron después de los árabes. Ahí El reino está. de Sevilla era un reino islámico. No. A ver, cristiano ya. Cristiano ¿Ves tú? Ya me estoy liando. Por el Tratado de Badajoz. Bueno, pues tiene que ser a la fuerza antes de lo de los dominicos. Espero. ¡Ran! Muy bien, Bien. en 1267. Aracena pertenece al reino de Sevilla por el Tratado de Badajoz. Y es que, claro, bueno, no te voy a dar pista. No vaya que Ya después te explico la lógica. Que coloco esta, colocas ya cuidado de que te tirón. gano, Vale, primera visita de rey Alfonso XIII. ¿Por qué vendría el rey aquí, a Aracena? Pues yo creo que visitar la gruta. Entonces, Puede y ser. la gruta se descubrió en el 1914, pues fue Ay, en el justo un año después. 1915, un año después de la apertura y la inauguración de la Gruta de la Maravilla. Vale, bueno, yo ahora no sé qué hacer, si santiguarme o qué, pero Eduardo Romero me va a dar pa'l pelo. La orden de los hospitalarios conquistan Aracena. Hombre, Hemos dicho que sería después de lo del reino de Sevilla, pero sería antes de lo de los dominicos, ¿no? Porque ¿estás segura? El Tratado de Badajoz ya suena como algo más castizo, ¿no? Entonces los hospitalarios, aunque venían de la era zona una orden portuguesa, más antigua aún, eran que como- la... claro, Claro. cuando se reconquista de los árabes se empieza a hacer remodelación de las zonas, pero claro, antes tenían que reconquistar de los árabes. ¿Y quién eran los caballeros que reconquistaron Claro, de de los hecho el árabes? castillo de Aracena fue de la orden hospitalaria, Hospitalaria. como el de Mértola, el de Aroche. Moura o Aroche, y de hecho tenemos la ruta del hospital, que era la ruta de los hospitalarios, o sea que esto va a ser anterior Vale, también a esto. No me habrás engañado. ¡Ran! En 1240. Muy bien, pues has ganado. ¡Te he ganado! Así, Totalmente. ostras, yo, vamos, soy pésima recordando fechas. Vale, vamos Muy mala para recordar fechas históricas, de hitos históricos. Pero lo interesante- Pero esto es muy interesante, esto Claro, ayuda. lo interesante es lo que estamos hablando, es decir, buscarle la lógica. El reino de Sevilla no puede haberse creado si no lo han reconquistado primero, ¿no?
porque claro, se hubiera llamado el reino de Betty, no por de otra forma, ¿no? Entonces, claro, pues primero fue lo hospitalario. Lo mismo te he dicho, la visita del rey. La visita del rey, porque viene el rey, por la inauguración de un gran suceso. ¿Y qué fue ese gran suceso? La apertura de la gruta al turismo. Lo de la remodelación de la gruta, también te he dicho que solamente duró 2 años por el tema de las goteras, que tenían goteras y eso. Ahí está. Primera feria del jamón de Aracena. Venga, mi última carta. Vamos a hacerla juntos. Vamos a ver, primera feria del jamón de Aracena. Esto hubo una celebración de un centenario o algo así hace poco, de 50 años, ¿no? Por ahí, hace por ahí. 50 años. Te comento por qué se realiza una feria de jamón en Aracena. Y se realiza porque cuando se inaugura la Gruta de las Maravillas, el Marqués de Aracena comenzó a potenciar mucho el turismo. El turismo de los sevillanos, que tenían una población cerquita, fresquita, y empezaron a venir mucho aquí. Y empezaron a nacer los burgueses. Los burgueses eran la gente de las cárnicas. La burguesía sevillana y la local que tenían el jamón. Y entonces invertían en las fincas y entonces empezaron a hacer ese producto y a darse por del turismo, del producto y pues, todo lo que englobaba, la gente que venía a comer productos, que lo compraba, que lo distribuía después en Sevilla. Y se realiza la primera feria de jamón de Aracena, que sería más o menos, sí, yo creo que fue en 1967. Más para acá. Más para acá. En el 1967. Se realiza la primera feria de jamón porque ya todo este proceso empieza a evolucionar y se dedica a hacer la feria de jamón. Una vez evolucionado ya todo el boom turístico, todo Aracena, es como ya afianzar, también como la feria de ganado y todo eso, como ya que se fianza el producto y se quiere hacer una feria de demostración donde era de todo, era feria y fiestas, si no me equivoco, era fiesta y jolgorio, ¿no? Ajá, muy interesante la verdad este juego, porque además se ve, al final te queda esa imagen, ¿no?, visual, ¿no?, de la fotografía, que son además muchas fotografías antiguas. Claro. Ya aprovecho para preguntarte un poquito, hemos conocido la dinámica del juego, ¿cómo terminaríamos? O sea, el juego, ¿hay que acabar con este montón? ¿O? No es necesario, ahora mismo podemos terminar, o si por ejemplo, si hubiéramos sido 5 personas, pues claro, tú repartes las 5 cartas, entonces, claro, cada vez se va haciendo más complicado. Lo interesante es jugarlo varias veces, porque tú ahora mismo estas cartas las quitas y la apartas si quieres. Bueno, vamos a jugar otra partida, seguimos, ¿no? Y tú dices, claro, venga, traslado, tal, vamos a repartirnos ahora 2, y fundación del convento de Jesús, María y José, que va a ser la primera en 1674. ¿Vale? Y ahora tienes tus 2 entradas, tus dos cartas ahí, yo mis 2 cartas. Oye, pues esto engancha, ¿eh? Me está gustando, porque al final, ¿verdad? Realmente es conocimiento, ¿no? Entonces, adquirir este conocimiento es muy interesante. A que la línea temporal que ya hemos quitado más o menos la tienes consciente. Sí. Vale, pues tú ahora súmale a la fecha, dices, hombre, pues 1674, ¿te acuerdas lo del convento dominico que dejó de serlo y tal? Fue más o menos por una fecha parecida, ¿no? Y ahora tú tienes 2 cartas. Dice, la entrada de la gruta. Está fácil. Claro, es fácil. La edificación porque de la entrada de la gruta. se edificó la entrada de la gruta pues poco antes de, bueno, la hizo además el arquitecto Aníbal González. Y se hizo un poquito después de la inauguración. Algo después de la apertura de 1914, por lo tanto esto tiene que ser a la fuerza posterior, ¿no? Muy bien, 1922. Vale, pues yo tengo a Jaco de Dinar en la fortaleza de Aracena. Esto me suena, esto lo hemos vivido. Esto lo hemos vivido totalmente, claro, sabemos que fue historia. Totalmente, sabemos que fue una de las primeras de las primeras intervenciones que se hizo. Se hallaron unas monedas, unos dinares, y concretamente, me contaba el otro día Eduardo, de que una estaba acuñada aquí en Aracena, que tenía las letras, las siglas de aquí en Aracena, y eso sabemos que fue una cosa en el 2012. Las excavaciones del castillo en 2012. Que además era muy curioso porque como Eduardo me corrigió la fecha, decía, de esta me acuerdo porque claro, yo me lo encontré allí. Yo lo viví. Claro, y digo, yo había puesto otra fecha, pero vamos. Bueno, pues yo tengo el traslado del ayuntamiento al edificio actual, que también es edificio del arquitecto sevillano Aníbal González, que hizo la Plaza de España, pero también hizo nuestro ayuntamiento, el casino. El casino, convento, Aracenilla, la plaza de Abasto, la remodelación, antes de la remodelación, el lavadero, Fuente de Concejo, la casa por encima de Aníbal, del casinario montano, el convento de la casa del Monte de San Miguel, San Miguel. Un arquitecto muy importante que marcó historia y que bueno que ahora pues tenemos esos monumentos que son patrimonio de Aracena. Totalmente. Esto ha sido posterior, pero no antes que esto.
esto, porque esto yo también lo viví. Esto Muy estuvo bien, por aquí, el traslado al que ayuntamiento antes del estaba el edificio. ayuntamiento muy cerquita de aquí de la televisión. Sí, donde está la biblioteca. Su La ubicación biblioteca anterior era donde está hoy en día el está Museo del Jamón. donde Ahí está el está. Museo del Jamón. Y Que eso después se trasladó otra o vez sea, al en el edificio. año 2001 se trasladó el ayuntamiento. Dato importante de que cuando se volvió a trasladar al ayuntamiento ahí, se pidió permiso a un familiar para hacer una remodelación para poder albergar todo, ya todas las, o sea, todos los departamentos diferentes que alberga el Porque el ayuntamiento. uso anterior al ayuntamiento de este edificio fue el del colegio, ¿no? Fue colegio, juzgado y ayuntamiento. Llegó a ser las tres cosas. Pero eso estamos hablando de casi de 1940 por ahí, y después ya se dejó, se trasladó, y ya en 2001 se decidió otra vez volver a su sede, al edificio natural, porque además es el edificio del ayuntamiento, es decir, que no es de la casa consistorial de esto, de lo otro, ¿no? Aracena declarado municipio turístico de Andalucía. Esta carta tiene trampa. Cuidado con esa. Esta carta tiene trampa. A ver, yo creo que fue por aquí. Vamos a ver. Bueno, en sí, 2006, sí. bien. Que podía haber sido antes incluso. Podría porque haber ya sido Aracena antes. turísticamente era Sí, porque potente antes Aracena de esta tiene fecha. varios títulos, ¿no? También creo que la primera vez que se menciona ya como municipio turístico fue en el 1980 y algo, más o menos. Sí, que ya hubo, Porque pero no un título oficial, no un título digamos, oficial declarado como- por la Junta de Andalucía, Ahí como está. es este. En Porque 2006. tenemos también ahí a un hombre que tenemos su estatua en el castillo, ¿no? Que es Florentino Pérez Enví, que ya empezó a potenciar, creo, el Museo de Arte Contemporáneo, que todo eso, la realización de la Plaza Doña Elvira, todo eso está eso está dentro ahí. del juego, claro. Que él también ya empezó a potenciar el patrimonio de Aracena. Y, por ejemplo, Y los primeros inauguración del Museo impulsores. Contemporáneo de Aracena. El MACA. Ahí está. Que fue en 1986. Ya después en los años 70, los 80, ya Florentino Pérez Enví quiso empezar a promocionar y a darle valor al patrimonio. Como director de Bellas Artes que era, le gustaba mucho el patrimonio y trajo cositas de estas para potenciar el turismo. Trabajar el turismo desde el patrimonio. Bueno, pues me ha gustado mucho el juego, ¿eh, Kine? Me alegro, La verdad que tiene gancho, se aprende muchísimo porque, bueno, en esta ocasión hemos jugado amistosamente, nos hemos ayudado. Totalmente. Él me ha ayudado a mí más que yo a él. Pero, bueno, este juego imagino que cuando no hay ayuda, cuando hay un pique de competición, de juego, Claro. Gana mucho más, es Sí, muy interesante y, bueno, sobre todo también el aclarar la fecha con una explicación, quien sepa de la reunión, del grupo, aclarar por qué fue esa fecha, dar esa explicación lógica a la estructura histórica, que siempre como más se aprende, pues recordar la fecha no todo el mundo tiene capacidad retentiva, pero el dar la explicación lógica de qué ocurrió antes, qué ocurrió después y por qué, eso Claro. siempre... Sobre nos todo ayuda. eso, las circunstancias que llevaron a llegar a ese momento, ¿no? Entender por qué nos da mucho más canalizar ese conocimiento. Y es lo interesante del juego, que al fin y al cabo, como te decía al principio, es su objetivo, ¿no? El objetivo es canalizar esa información. Bien, pues muy interesante, la verdad que es un juego con mucho gancho y ojalá podamos aprender mucho a través de él, muy recomendable. Este verano empezaremos a probar, a jugar Claro, con él claro. y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que esto va a dar que hablar, va a dar mucho de sí. que me alegro, que- ¿Cómo se puede conseguir? Pues ahora mismo, o sea, contactando conmigo pueden comprar algunas copias si quieren, pero sobre todo se va a poner la oficina de turismo, a venta al público a 10 euros. Y bueno, yo en verdad las actividades también, como a ver, Nature, por ejemplo, las actividades que realicemos la ruta de patrimonio, pueden hacer la ruta de patrimonio y después al final pueden comprar el juego también, es decir, que si quieren ya como un pack más completo, realizar la ruta de patrimonio en bicicleta eléctrica y al finalizar decir, oye, pues vamos a jugar, jugamos tal, y dice, oye, pues mira, me llevo el juego porque ya lo he entendido más, ¿no? Venga, pues se puede hacer, ¿no? Y en la oficina de turismo de aquí de Aracena, que yo en el castillo, cuando se inaugure también en la zona de recepción, también se va a poner ahí un punto de venta. Y bueno, y eso, y me buscáis por las redes sociales, Sergio Durán, directamente me preguntáis y concretamos. Que no hay Bueno, será un problema. precio asequible seguro, ¿no? Sí, sí. Bien, bueno, desde luego esto es regalar cultura, regalar educación, en fin, que siempre un juego de este tipo pues es un gran regalo o un gran recuerdo para llevarse de Aracena y una herramienta muy útil para educar a nuestros pequeños y a nuestros adultos, porque desde luego, vamos, esto te da un aprendizaje que aquí en dos pases, en dos sesiones lo hemos visto, hemos ¿no? Y visto. yo ya me he quedado con muchas cositas. Pues enhorabuena, Muchas Sergio gracias, Durán, muchas Kini, por esta iniciativa, que esperemos que tenga un largo futuro y que, bueno, desde luego marca un poquito un antes y un después, porque es algo totalmente novedoso, pionero, y nunca habíamos tenido una herramienta de juego en Aracena de este tipo, ¿no? Para poder aprender sobre historia y patrimonio. Y ha sido Kini el que ha tenido ahí esa genial idea. El confinamiento, muchas horas allí para pensar. El confinamiento, El por confinamiento. cierto, que también quería dar esa matización, bueno, pues porque
ahora estamos tan marcados por esto que si este verano vamos a jugar con este juego, que es un juego de manipulación de cartas, claro. ¿Cuál es el consejo que tenemos que dar? Yo el consejo que le doy, la edición que vamos a sacar va a estar plastificada, es decir, que tú puedes rociarle tranquilamente un poquito de agua con jabón y ya está. Y lo bueno es que tú te has dado cuenta de que no hay un contacto directo, no tenemos que acercarnos los dos, podemos estar separados. Entonces, tú, las cartas que pongas encima, antes de recogerla, como hemos hecho antes, le pasas free, le das la vuelta, pasas free, las limpia un poquito y las dejas y ya está. Y no hay problema de cuando contacto. acabas el juego, un poquito de lavado de manos o previamente, lavado de manos, tal, y se realiza y no hay problema. Bueno, pues nada, con seguridad podemos jugar también. Que no es un juego que tiene que estar, lo interesante es eso, no tiene que estar cerca. Sí, no es el teléfono ahí está. loco, ¿no? No tenemos que hablar o tirarse agua en plan una fiesta del agua o cositas así, ¿no? Bueno, pues un juego que también podemos adaptar a estas nuevas circunstancias de prevención sanitaria y bueno, al que seguro que vamos a jugar mucho este verano. A mí me encantaban las tardes de las siestas en verano, coger unas cartas, unos cromos, un juego de mesa. Totalmente. Y pasar ese ratito de siesta tranquilito, fresquito, jugando, o las noches para los jóvenes, cuando los jóvenes se reúnen. Totalmente. Y bueno, también es una opción también de entretenernos, ¿no? Muy interesante. Así que bueno, una alternativa de ocio y de juego para este verano, este Timeline, Patrimonio de Aracena, que es su nombre, que Sergio Durán pues nos brinda a todos los aracenenses y a todos los que nos visiten. Totalmente. Muchas gracias por invitarme y bueno, y sobre todo espero que te lo hayas pasado bien. Sí, que es lo interesante de esto, que hayamos jugado y pasárnoslo bien. Pues sí, la verdad es que ha sido una agradable experiencia. Nunca creo que habíamos hecho una entrevista así, jugando, así que también novedosa esta entrevista que nos ha prestado Kini hoy y bueno, pues mucha suerte con el proyecto. Vale, muchas gracias. Ánimo a seguir adelante con iniciativas de este tipo y todo un ejemplo, este joven Sergio Durán, que bueno, que le da el coco un poquito para ofrecernos iniciativas de este tipo y proyectos de este tipo. Buen verano. Y a jugar al Timeline. Jugaremos. Jugaremos mucho y bueno, pues ya ven esta iniciativa que bueno, una gran propuesta que tenemos para este verano y como herramienta educativa para lo que vendrá y una novedad que nos presentaba hoy en exclusiva aquí también Kini. Gracias a todos los que desde su casa también nos han acompañado y espero que el juego les haya gustado y que lo practiquen.